¿Te ha tocado diagnosticar una diabetes, una hipertensión solo mirando la piel? Hay otros pacienticos que, por ejemplo, se autolesionan, se quitan una costrica y se la siguen quitando y empiezan a aruñarse la piel y no se dan cuenta, y que salimos del tabú de que un cuidado masculino es por otras razones y no por salud, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis pacientes, hay que envejecer con dignidad, pero no con resignación. A mí me encanta tratar a adolescentes porque cuando ellos llegan a su primera consulta casi que ni hablan o no me miran a la cara, o muchas veces responden los papás por el adolescente. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en el cuidado de la piel en el caso de las mujeres? Entonces ahí empezamos a hablar de los signos del envejecimiento, que inclusive pueden empezar a aparecer desde los 25 a 30 años. Y me acuerdo que ella llegó con sus cicatrices en el cuerpo, muchas cicatrices, y una de esas era que uno de los golpes que había recibido había perdido la visión. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud, donde tratamos de moldear dos elementos fundamentales del cuidado de la salud. De un lado la ciencia, de un lado la evidencia científica, la medicina basada en la evidencia, pero del otro lado la medicina que surge de la historia, de la vivencia, de la experiencia de cada una de las personas que invitamos a nuestro podcast. Juntamos evidencia científica, pero también juntamos historias. Hoy traigo una historia muy poderosa y los voy a invitar, antes de que entremos en tema, para que usted, allá donde se encuentra, mire sus manos, mire sus pies, mire sus hombros, mire su cuello, su cara, y caiga en cuenta que detrás de esa piel que está observando se esconden miles de historias. Historias que a veces se escriben con cicatrices, otras veces con manchitas, otras veces con cáncer, pero también otras veces con brillo, con una piel elástica, bonita, con una piel tersa, suave, que invita. Así es que lo invito a caer en la cuenta de que esa piel que lleva con nosotros toda la vida es un espejo que está reflejando también nuestro interior. La piel no está aislada de nuestro cuerpo. Ya se estarán imaginando de qué vamos a hablar hoy. Y ese es el tema de hoy. Y les tengo una estadística muy poderosa. Miren este dato. Cada año más de 1.5 millones de personas reciben un diagnóstico de cáncer de piel. 1.5 millones de personas cada año en el mundo reciben un diagnóstico de cáncer de piel. El melanoma maligno, desde 1970 hasta nuestros días, es decir, 50 años, se ha triplicado ese diagnóstico. Unas veces porque antes no lo descubríamos o lo veíamos muy tarde, y otras veces porque realmente puede estar creciendo esa incidencia de cáncer, de melanoma, el cáncer de la piel, el que es seguramente más maligno. Pero también enfermedades como la psoriasis, la rosácea, el mismo acné, van en aumento en el mundo entero. Y todos estos diagnósticos y todas estas situaciones que vive nuestra piel están menoscabando nuestras emociones, nuestra autoestima, nos aporrea bastante. Ya saben el tema de hoy. Vamos a hablar de la piel, porque la piel también habla. Y vamos a hablar de la piel a través de una invitada maravillosa. Ya se van a dar cuenta por qué digo maravillosa. Es una médica que ha dedicado toda su vida al cuidado de la piel de las personas. Vamos a revelar detrás de esta invitada por qué hay una preponderancia de muchos médicos que dedican su vida a cuidar la piel. Vamos a revelar también por qué del éxito de esta invitada en las redes sociales y en su consulta. Difícilmente van a encontrar ustedes un cupo para que sean atendidos ustedes en su consulta, porque esta mujer no tiene cupo en su consulta, se mantiene abarrotada. Doctora Pilar Ochoa, bienvenida. Qué bueno que esté acompañándonos en este podcast. Doctor Osvaldo, como siempre, muy contenta de estar acá. Es un placer poder compartir contigo este podcast tan especial y nuevamente gracias por esta invitación. No,
El agradecido soy yo porque nos estás acompañando, contándonos toda tu historia de vida, por un lado, tu historia de médica, y más adelantico también otras historias que te mueven ese corazón que tú tienes. Así es. ¿Quién es Pilar Ochoa? Cuéntanos un poquito de tu vida antes de medicina, en medicina, ¿por qué te volviste médica? Cuéntanos un poquitico. Bueno, inicialmente, em, pues estudié en un colegio de monjas, un colegio supremamente estructurado, una familia donde soy hija única, pero donde también hubo bastantes exigencias del buen comportamiento, del valor de las demás personas, de los derechos, llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Y era una persona bastante artística. En algún momento inclusive quise de pronto estudiar algo distinto a la medicina y era más orientada al diseño. Pero en el último año del colegio decidí empezar medicina, y empecé inicialmente pensando que iba a ser una pediatra. Me encantaban los niños, pero durante el proceso de medicina cambié el último año de la universidad y me decidí para estudiar dermatología y todo el cuidado de la piel. Me parecía muy apasionante porque podía dentro de todo mezclar un poco del arte que para mí era importante y la ciencia. Soy una mujer casada hace muchos años, me casé muy joven, conocí a mi esposo cuando tenía 20 años, decidimos irnos del país desafortunadamente en su momento por la violencia que vivía nuestro país. Viví en Estados Unidos durante ese tiempo, estuve en investigación, trabajé en investigación, estudié medicina estética y decidí ser mamá. Yo creo que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Siempre fue mi sueño ser mamá. Tengo una hija, tengo un hijo prestadito de mi esposo, pero que también lo considero como propio. Entonces, para mí, la estructura familiar es supremamente importante. Y creo que también escogí dermatología porque me daba un poco esa facilidad de poder estar con mi familia, de dedicarme tiempo, dedicarle tiempo a ellos y a la vez hacer lo que me gustaba. Entonces, esa es Pilar Ochoa. O sea que te dedicaste al diseño del cuidado de la piel. Así es. Qué maravilla. Inclusive uno de mis hobbies es la cerámica. Entonces me encanta porque de esa forma puedo darle como forma y figura a una sustancia totalmente amorfa y poder encontrar en esa sustancia la belleza pues para mis ojos. Y es lo mismo que hago con mis pacientes. Hago, aparte del cuidado de la piel, hago mucho toda la parte estética, toda la parte cosmética y me gusta mucho como trabajar en los pacientes previniendo la edad y haciendo que el envejecimiento sea más sano y más bonito. Qué bonito, qué belleza. ¿Y en qué momento de la carrera de medicina dijiste, definitivamente voy a juntar dos propósitos, eso del diseño y eso del diseño del cuidado de la piel? ¿En qué momento ocurrió? Pues la verdad pasé por varias etapas. Empecé primero como pediatra, como te comenté, me fascinan los niños. Luego quise ser psiquiatra, pero cuando me llevaron al hospital mental me pareció demasiado duro ver las enfermedades de los pacientes y era algo que de pronto en esa época no se maneja como ahora, sino que era muy estigmatizado. Me pareció una profesión bastante compleja. Soy una persona muy emocional, entonces también me parecía muy duro como encarar esa parte del ser humano. Luego, inclusive me gustaba la medicina forense, no sé por qué, hasta que me llevaron por primera vez a ver pues como los muertos y a identificar las muertes de las personas y definitivamente dije, no, yo quiero hacerlos con personas vivientes, eso me parecía demasiado duro. Y el último año tuve la experiencia de hacer mi electiva en dermatología, pero dermatología era muy clínico, entonces solo se veían como enfermedades realmente de la piel. Y como me encantaba esa parte de la estética y no era algo que los dermatólogos hacían mucho en ese momento, pienso que mi ida a Estados Unidos me abrió como ese otro lado de la medicina donde yo podía complementar dermatología con medicina estética.
y pues ahora es una actividad que todo el mundo reconoce, que muchos dermatólogos hacen, pero en esa época no era algo tan frecuente como ahora. Claro, Entonces ahí fue como cuando realmente uní ambos, ambos lados de la historia. las dos elecciones. Exactamente. Qué bien, qué bien. Eh, yo estuve echando cabeza cuando estábamos pensando en este podcast. ¿Cuántos de mis compañeros médicos se volvieron dermatólogos? Y lo que tú dices es verdad. Antiguamente esa especialización no era común, la gente no pensaba en ella. De pronto los médicos generales, los mismos internistas eran los responsables del cuidado de la piel, pero cada vez más personas están dedicadas a tratar la piel, a poner sus ojos en la piel, Así es. que a veces simplistamente decimos la piel como ese órgano externo, pero lo que no sabemos es que esa piel está absolutamente conectada con todo nuestro organismo y eso que vemos allí en la piel es un reflejo de lo que está pasando por dentro. ¿No te parece? Así es. Muchas veces el médico internista terminaba haciendo una asociación entre la enfermedad sistémica, o sea, lo que teníamos dentro, asociada con algún síntoma que estaba teniendo la piel, pero no le dedicaban como el tiempo suficiente a esa enfermedad como tal. Y en este momento nos estamos dando cuenta, o ya nos dimos cuenta, de que hay una asociación súper importante, por ejemplo, del eje intestino-piel, de la parte emocional con las enfermedades autoinmunes, también, por ejemplo, de otras enfermedades que tenemos internas que se van exponiendo de esa forma en la piel, de la nutrición y la calidad de piel que tenemos. Y otra cosa importantísima que era realmente algo que no se hablaba mucho hace 20 años era el uso del protector solar. Realmente el protector solar empezó a ser como una pieza fundamental dentro de nuestra rutina facial en los últimos años. Ujú. Inclusive yo de niña no recuerdo que fuera como importante el uso del protector solar. Antes utilizábamos aceites, aceite de coco, aceite Johnson, o no Las usábamos escapaditas al nada, mar no incluían literal, o protección una solar. camiseta, así mucho, era como la forma de protegernos de la piel. Y ahora sabemos que todo lo que hagamos antes de los 20 años van a definir mucho de cómo va a ser nuestra piel después de los 30. Entonces, me sorprende que ya muchos niños, 8, 9, 10 años, ya inclusive tienen una rutina facial básica, que eso también podríamos hablar ahorita, que a veces tampoco no pensemos que tenemos que utilizar un montón de productos para cuidarnos bien, sino saber estratégicamente cuáles son los productos que requerimos para mantener nuestra piel lo más saludable posible. Y dentro de eso está el protector solar definitivamente. De lo que has contado hasta este momento, yo voy a rescatar dos cositas que me parece que se deben quedar en la mente de todas las personas que están aquí conectadas. Lo primero es que la piel no es un órgano aislado, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con sueño, tiene que ver con hidratación, tiene que ver con muchos otros hábitos de los cuales depende ese cuidado de la piel. Y número dos, ciertamente en los últimos años ha habido una mayor conciencia del cuidado de la piel, protegiéndolo de la incidencia de los rayos solares y seguramente a medida que hemos ido siendo más conscientes de que el planeta cambia y que la capa de ozono se está deteriorando y que los rayos de luz inciden más directamente sobre la piel con todas sus consecuencias, nos hemos ido llenando de mejores decisiones en el cuidado de la piel con esa fotoprotección. Para ti entonces, ¿qué es hoy la piel? Porque también vamos a recordarle a todos que hablamos de piel, pero hablamos de uñas y hablamos de cabello. Así es. Entonces hablemos para ti, para una dermatóloga, ¿qué es la piel? Bueno, la piel para empezar es el órgano más grande que tiene el cuerpo y es el órgano que nos aísla de todo lo externo, porque como tú comentabas también, no es solo la exposición solar, es el cambio climático, es la contaminación, es el tipo de sustancias que hay en el ambiente, por ejemplo, las sustancias que sueltan los árboles, las flores, y por eso muchas veces también tenemos incidencia de dermatitis u otros efectos sobre estas sustancias que tenemos en el exterior. Entonces, para mí la piel yo pienso que es la entrada para empezar, por ejemplo, el rostro es
la capacidad que tenemos nosotros para ver cómo es la otra persona. Muchas veces cuando el paciente entra al consultorio yo puedo identificar si es un paciente alérgico, si es un paciente que ha estado expuesto al sol durante mucho tiempo, si es un paciente que fuma, si es un paciente que tiene una rutina básica o no, si es un paciente que de pronto hace mucho deporte al aire libre o tiene actividades laborales también en el exterior. O sea, la piel habla por uno y es la primera respuesta que tú tienes ante una persona. Entonces, el buen estado de nuestra piel también habla de nuestra calidad de vida y del ambiente en el que nos hemos movido. ¿Te ha tocado diagnosticar una diabetes, una hipertensión solo mirando la piel, un hipotiroidismo solamente mirando la piel? Realmente sí, y es muy interesante porque los pacientes, cuando yo les empiezo a hablar y yo les digo, tú eres alérgico, por decir algo, entonces me dicen, ¿cómo sabe? Entonces les empiezo a hablar, es que tienes dos líneas debajo de los ojos que se llaman líneas de Denny Morgan, la parte blanca de tu ojo no es blanca realmente, sino que es como azulosa y tienes tu ojera más rosada o más azul, tienes una línea en la nariz que hace como que estuvieras rascándote la nariz todo el tiempo, como una rinitis, o sea, los pacientes se sorprenden porque ni ellos a veces se han dado cuenta de esos signos. Y por ejemplo, la diabetes también genera un oscurecimiento en la base del cuello, genera las tetillitas, que la gente lo conoce como tetillitas, pero son fibromas laxos. Les pregunto sin verlos, tienes pigmentadas las axilas y la zona íntima y empiezan a abrir los ojos como no lo puedo entender. Y cuando les mando los exámenes hay una resistencia a la insulina, hay una diabetes, el hipotiroidismo se les cae, por ejemplo, la cola de las cejas. Entonces, pacientes con ovarios poliquísticos tienen acné, pelitos donde no los deben tener, tienden de pronto a tener sobrepeso. Entonces, la piel habla. La piel habla y es muy chévere también porque pienso que una de las cosas que admiro de haber estudiado esta carrera y de mis profesores en su momento es que era muy clínico, era muy de observar. Y a veces no necesitamos hacer muchos exámenes como para diagnosticar si nos focalizamos en los detalles. Entonces, la verdad es que sí. Bueno, ahí hay un tip muy, muy importante. La piel nos habla, pero a veces no la vemos y no la escuchamos. Nos está hablando, pero nosotros no la escuchamos. Y yo creo que eso va a tener mucho que ver cuando más adelante entremos a esas enfermedades más comunes de la piel que te demandan más consulta, en donde más tiempo has invertido ayudándole a mucha gente. Entonces, yo me encontré un dato también sorprendente. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las enfermedades de la piel están entre las 4 enfermedades más comunes de los seres humanos, entre las 4, dependiendo de los países. En algunos países inclusive las enfermedades de la piel es la segunda causa de morbilidad. Es decir, que estamos hablando de situaciones que son bastante frecuentes, pero que pasan muy, pero muy inadvertidas. Inclusive ahora siento que visitamos más al dermatólogo de lo que se solía hacer, porque ahora la gente lo hace más como preventivo, como quiero aprender a cuidar mi piel, quiero evitar que se me formen algunas lesiones, quiero evitar el envejecimiento prematuro. O sea, las personas pienso que estamos más ahora como más pendientes de la prevención y a todo nivel, a nivel nutricional, a nivel de ejercicio. O sea, las personas queremos tener una vejez como más digna, más saludable. Entonces, básicamente lo que yo noto es que antes los pacientes iban era cuando ya tenían una enfermedad y no lo veían necesario. Ahora sí es parte del cuidado personal y eso me gusta mucho porque lo que te digo, yo tengo niños más pequeños que ya son conscientes que deben lavarse el rostro y que deben aplicarse protector solar. Entonces, eso es un beneficio muy alto para nosotros los médicos porque estamos haciendo una función más de prevención y no tanto de tratar, que eso es lo que queremos hacer. Bueno, también estuve mirando algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde hoy con solo mirar la facies, la piel, somos capaces de llegar incluso a descubrir la ansiedad, la depresión, las enfermedades mentales
que aparentemente están por allá ancladas en el cerebro, aparentemente hay unas conexiones con el cuerpo que no vemos, pero que la piel es capaz de delatar. Delata la ansiedad, la depresión, el estrés, el trajín de la vida diaria. ¿Te lo encuentras en tu consulta? Sí, inclusive hay muchas enfermedades donde uno realmente termina siendo medio psicólogo. Por ejemplo, hay pacientes que se tiran el pelo y lo arrancan, que eso se llama una tricotilomanía, y es por ansiedad. Hay otros pacienticos que, por ejemplo, se autolesionan, se quitan una costrica y se la siguen quitando y empiezan a aruñarse la piel y no se dan cuenta. También está muy asociado con la ansiedad y con la depresión. Hay pacientes, por ejemplo, que se les aumenta la rosácea o las lesiones de acné cuando están muy estresados. Entonces, uno cuando empieza a hablar con el paciente empieza a encontrar, o por ejemplo, caída de cabello por situaciones de estrés muy, muy altas. Entonces, cuando uno empieza a hablar con el paciente, uno no solo habla como de los exámenes o de la enfermedad en sí. Yo siempre trato de indagar cómo es su vida personal, en qué trabajan, cómo es su vida con sus hijos, como que trato de entrarme un poquito más en la vida personal de los pacientes y ahí logro entender muchas cosas que inclusive los mismos pacientes a veces no la asocian, sino hasta que yo se los explico. O a veces los papás van frustrados con sus hijos porque se están autolesionando, están haciendo cutting, que es cuando se cortan los bracitos para sentir dolor de otra manera, sentir dolor físico, no dolor emocional. Entonces van para tratar las cicatrices, pero cuando yo ahondo en este tipo de pacientes, los papás se sienten súper culpables y es algo que estamos dejando atrás y que es importante también tener un apoyo emocional dentro de estas enfermedades. Entonces hay muchas situaciones de estrés o de otras enfermedades mentales que pueden estar asociadas con la piel. Total, total. Me llama mucho la atención que me digas que, que más personas hoy en día asisten al dermatólogo no por un dolor, no por un brote, no por una rasquiña, un prurito, sino porque quieren cuidar su piel. Pero ahí yo encuentro que hay una diferencia. ¿Cuántos hombres van en ese sentido al dermatólogo por cuántas mujeres? Bueno, yo pienso que desde que yo arranqué mi práctica médica, que es más de 17 años, No los pues aparentas. eso es el tratamiento donde la doctora Pilar Ochoa. Yo pienso que en su momento era por ahí 90% mujeres y 10% hombres. Y la mayoría iban era porque la esposa o la novia o la mamá les conseguía la cita casi que obligados. Muy poquitos iban como por sus propios méritos o sus propios medios. Y en este momento eso ha aumentado por ahí a un 20 o 30%. Tanto. Eso sí, o sea, ya es bastante. Y muchas veces van es porque ellos consideran que lo necesitan. Todavía sigue viendo por ahí alguna presión femenina, pero ya muchos de mis pacientes me buscan es porque realmente sienten que necesitan también cuidarse y que salimos del tabú de que un cuidado masculino es por otras razones y no por salud, ¿cierto? O porque se quieren sentir bien o verse mejor o porque son personas que socialmente están con muchas personas y quieren que su piel se vea saludable o porque hacen mucho ejercicio y están expuestos al sol y quieren evitar llegar a un cáncer o porque sus familiares tuvieron cáncer y ellos consideran que también se tienen que cuidar. Entonces yo siento que en ese sentido se ha aumentado más como la responsabilidad frente a la salud de la piel. Qué bueno que eso sea así porque yo que me he dedicado pues gran parte de mi vida a hablar más de prevención y de promoción que de curación. Encuentro mucha dificultad en que todavía, por un lado, no escuchamos suficientemente nuestro cuerpo, en este caso podemos escuchar y ver la piel, pero por otro lado, es indudable que la mayoría de las personas vamos a un médico demasiado tarde, solo cuando hay un signo o un síntoma, pero que yo vaya a ir a un médico para que más adelante en 10 años, 15 años yo no tenga cáncer, eso todavía como que estamos muy lejos. Pero bueno, nos están dando una noticia allí que puede ser un punto de quiebre en esa realidad.
¿Cuáles podrían ser las 3 o 4 enfermedades que tú te encuentras más comunes en tu consulta, en tu práctica profesional? Yo creería que el melasma o las manchas, el acné, la dermatitis, en cualquiera de sus expresiones y obviamente el envejecimiento, que no es que sea una enfermedad, sino que es muy importante también, yo siempre le digo a mis pacientes, hay que envejecer con dignidad, pero no con resignación. O sea, así aparezcan las arruguitas, las manchas, las lesiones, cómo podemos hacer que nuestra piel refleje otra edad, que nos veamos más jóvenes que la cédula. Entonces yo diría que esas son como las 4 áreas que yo más trato dentro del consultorio. Cáncer vendría como la siguiente. Cáncer, pienso que los que más me llegan son más preventivos, como que quieren ver que hay una lesioncita que está La cambiando, duda de la lesión. exacto, que tienen, por ejemplo, un papá que tuvo una lesión maligna, entonces tienen miedo y quieren hacérsela revisar, o ya personas mayores que tienen algunas lesioncitas en los brazos sobre todo, que son aquellas manchitas cafés o rosadas que a veces aparecen en los brazos y quieren saber que de pronto no sea una lesión cancerígena. La mayoría de los que me llegan a mí, posiblemente porque esa no es mi primera práctica, llegan más en prevención y en estar revisando que no vayan a llegar a ese punto. Pero hay clínicas que se especializan literalmente en cáncer de piel y es posible que a esas clínicas lleguen más personas preguntando exactamente por ese tipo de lesiones. Perfecto. Para quienes todavía no comprenden suficientemente estos términos y cómo diferenciar esas 3, 4 enfermedades que nos han nombrado, una cortica explicación de cada uno de ellos y ellos cómo se darían cuenta que la tienen. Claro que sí. Entonces, las manchas no necesariamente aparecen solo en el rostro, que son esas manchas o esas lesiones cafés que pueden variar en tonos desde el más claro hasta el más oscuro. Son lesiones que son con formas irregulares. Normalmente aparecen en la frente o en las mejillas, en el mentón o en la región mandibular, pero también pueden aparecer en los laterales de los cuellos, en la zona del pecho, que a veces no pensamos como en cuidarnos con el protector solar en esa zona, y también mucho como en el dorso de las manos. Esas son como las más frecuentes cuando hacemos consulta. Cuando hablamos de acné, estamos hablando de esas lesiones que son inflamatorias, que son dolorosas, que pueden ser pápulas o que pueden ser nódulos en el rostro o que también pueden estar asociadas con algunas espinillas. Esto también puede aparecer no solo en el rostro, sino también en el pecho y en la espalda. Pensamos muchas veces inclusive que es parte normal de la adolescencia y los papás a veces no entendemos que son cosas que realmente afectan al adolescente. De por sí, cuando uno es adolescente tiene más inseguridades, está uno luchando contra el que dirán, contra lo que me gusta o no de mi cuerpo o lo que me gusta o no de mi personalidad. Y realmente cuando yo trato a estos adolescentes, es demasiado especial. A mí me encanta tratar a adolescentes porque cuando ellos llegan a su primera consulta casi que ni hablan o no me miran a la cara o muchas veces responden los papás por el adolescente. Y a medida que los voy conociendo y la piel va cambiando, cómo empiezan a sonreír, a conversar, a hacer comentarios, a ser más autónomos, empiezan inclusive a cambiar su look, su posición cuando caminan. Eso es algo realmente que a mí me fascina. Entonces ese es el acné. Ahí estamos juntando dermatología y algo de psicología, Así psiquiatría. es, así. Por eso terminé, por eso te conté cómo había, y pediatría además, o Y sea, por además eso terminé pediatría. contándote cómo había llegado a este cuento. La dermatitis puede aparecer desde los niños más pequeños, que es cuando la piel es muy seca. Son pacienticos que, por ejemplo, los pica un zancudo y se les inflama con más facilidad. Pueden estar o no asociadas con enfermedades respiratorias como asma, rinitis, infecciones de los oídos a repetición. Les pican los ojitos. Les da lesiones sobre todo en la región donde hay más calor, que es en los pliegues. Se pueden irritar con el sol, con la exposición solar o con el calor.
Y eso va cambiando con la edad hasta que llegamos a edades más adultas, donde hay mucha rasquiña, se rascan mucho, las pieles son más frágiles, son más delgaditas, se golpean con cualquier cosita y hay morados con facilidad o se levantan la piel con más facilidad. También pueden ser aquellos que se lavan las manos y empiezan o a tocar papel o cartón y empiezan a sentir rasquiña en las manos, se les abren las manitos. Puede haber dermatitis también en los párpados, en el rostro, irritación en los labios por salivar mucho con la lengua los labios, por ejemplo. Entonces hay una cantidad de dermatitis, la dermatitis del pañal, por ejemplo, cuando se irrita por el contacto con la orina o las heces del En el trabajo, bebé. la dermatitis de contacto La con dermatitis sustancias de químicas. contacto, así es, pacientes, por ejemplo, que no toleran las fragancias o que les da dermatitis en los párpados y no saben que es por el esmalte de las uñas Ujú. o por contacto con algunas sustancias. Entonces, esa es la otra dermatitis que suelo ver bastante y dentro de esas también está la caspa, que la caspa es conocida como una dermatitis seborreica. Entonces, da aquella descamación en el cuero cabelludo, a veces en las cejas, en el entrecejo, en las alitas de la nariz, detrás de las orejas. Entonces, ese es como el grupo de las dermatitis. Y dentro del envejecimiento, entonces obviamente es la pérdida de luminosidad en el rostro, pieles que se ven más secas, que empiezan las líneas de expresión o las arrugas a aparecer, los surcos más marcados, la flacidez, los cambios en la tonalidad, ya de pronto la piel, aunque no tengas manchas, no se ve tan homogénea. Entonces ahí empezamos a hablar de los signos del envejecimiento que inclusive pueden empezar a aparecer desde los 25 a 30 años. Entonces, por eso cada vez más personas jóvenes empiezan a tener un autocuidado para llegar al envejecimiento de una forma más sana y más saludable. Correcto. Y me imagino alopecia en los hombres. ¿Te llegan o ellos buscan otro tipo de...? También, pero también es una de las razones por las cuales cuando hay una alopecia androgenética, obviamente los trato. También está, por ejemplo, la alopecia areata, que es esta que es como unas monedas donde se cae el cabello como en zonas muy localizadas. Está también el efluvium telógeno que hablaba ahorita de la caída de pelo por estrés. Em, También me llegan, pero no es como la consulta Más frecuente. más frecuente en mi consulta. Muy bien. Lo estético, en tu caso, está muy ligado también al cuidado, digamos, de ese tipo de patologías. Entonces, juntas estética y juntas tratamientos para ese tipo de enfermedades. Yo me asombro de qué cantidad hoy de productos para el cuidado de la piel existen, qué mercado tan gigante, qué redes sociales apoyando cuánto producto está ahí en estanterías, detrás de estanterías, en una farmacia, en las tiendas naturales, en toda parte. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con toda esa oferta de productos que la gente ya se aplica, está automedicándose, está utilizando y luego llegan donde ustedes, los dermatólogos, a tener que lidiar con ese comercio y con ese marketing? ¿Cómo es ese mundo? A veces es complejo porque desafortunadamente cuando todo lo de las redes apareció, yo pienso que para los médicos era un tabú aparecer en redes, tomarnos fotos, hablar frente a una cámara, em, como sentirnos mercaderistas. Y de pronto otras personas que no eran médicos se aprovecharon de esa situación y empezaron a dar información, ya fuera verídica o no, sobre diferentes productos. Y a veces pensamos que lo que le sirve a esta persona que promueve esos productos, pues le servía a mucha Al gente. resto de la gente. Exactamente, entonces también nos toca mucho lidiar a veces con personas que compran muchas cosas porque el mercadeo, pues para eso está, es muy bonito, siempre y cuando sea manejado de la forma adecuada y muchas veces llegan con enfermedades empeoradas o aparecen debido al uso de diferentes productos de forma inadecuada. Yo pienso que yo desde hace mucho trataba de educar a los pacientes que no se trataba de la cantidad de ceros
que el producto tuviera o que el empaque no fuera espectacular para que realmente funcionara, sino que las sustancias o los activos de estos productos fueran los adecuados. Entonces, cuando uno estudia dermatología, a uno le enseñan mucho sobre las sustancias activas principales de cada producto y esto tiene unos estudios científicos, hay revistas especializadas en dermatología solo en hablar de este tipo de sustancias. Entonces, cuando te llegan con un producto cosmético, muchas veces no sabemos ni cuánta cantidad Ni tienen, qué contiene ni muchas qué veces. contienen exactamente, o a veces es mucho los activos que no son tan activos al inicio y realmente lo que está compuesto el producto, que sería el producto estrella, es una cantidad demasiado baja. Entonces a veces las personas se aplican productos pero no sienten que con el tiempo cambien. Y yo creo que ahora que los médicos ya sí estamos comunicando, educando, las personas también están buscando como ese lado de la moneda. Y muchas veces llegan a mi consultorio diciéndome, no quiero aplicarme un montón de cosas o ya lo hice, quiero aplicarme cosas que realmente funcionen. Y también tenemos la percepción de que los dermatólogos, que podía ser cierto hace unos años, mandábamos cosas muy costosas o fórmulas muy largas. Y una de las cosas que para mí es importante es que el paciente tenga el tiempo y de la disponibilidad de aplicarse el tratamiento no solo en ese momento, sino que siga generando un mantenimiento. Claro. Y es más fácil aplicarse 3, 4 productos que aplicarse 10. O tú compras la fórmula inicial, pero después dudas si vas a comprar nuevamente los 10 productos. Entonces, yo creo que la experiencia lo hace a uno definir qué realmente funciona, qué no, y la credibilidad de los mismos pacientes hace que entre unos y otros hablen de la eficacia de sus tratamientos. Entonces es combatir algo realmente Toda complejo, una industria. literal, es bastante complejo, pero yo creo que los pacientes hablan por sí solos. Claro. La falta de adherencia al tratamiento en el caso de dermatología. Bueno, eso sucede en todas las especialidades médicas, pero en el caso de dermatología, ¿qué tan frecuente es? Es bastante frecuente y yo creo que algo que tenemos en nuestra especialidad es que a veces las consultas pueden ser muy complejas de agendar. Entonces, algo que yo hago con mis pacientes siempre es durante su tratamiento inicial, que son más o menos entre 3 y 6 meses, yo estoy viendo al paciente casi cada 15 días o cada mes. Y eso hace que el paciente entienda que tiene una responsabilidad no solo con ellos mismos, sino conmigo, de que realmente lo están haciendo. Además que uno se da cuenta realmente quién se está aplicando los Claro, productos y quién no. claro. Entonces, cuando yo veo a mis pacientes con más frecuencia y ellos empiezan a notar que hay un cambio, después para mí cuando yo lo suelto es mucho más fácil que ese paciente permanezca en el mantenimiento. Es como hacerlos conscientes de, de que lo que están usando realmente está funcionando y que es importante también mantenerlo dentro de su rutina facial. A veces cuando uno suelta a un paciente 6 meses y le dice vengan 6 meses a revisión, en esos 6 meses pueden pasar muchas cosas. Total. El paciente en las primeras 2 semanas siente que no hay mejoría, entonces suspende el tratamiento. El paciente de pronto siente que un producto lo quemó un poquito, entonces le da susto y lo suspende. O al mes dice, ay no, esto realmente no veo como tanta mejoría, en cambio a mi amiga le mandaron otra cosa y eso sí le está funcionando. Entonces empiezan a cambiar las fórmulas de forma indiscriminada. En cambio, si yo voy viendo a mi paciente más regularmente, puedo hacer que el paciente aprenda, que las dudas las converse conmigo, que si tiene miedos yo se los pueda aclarar y yo pienso que eso hace la diferencia. Claro, claro. Hablemosle a mujeres y luego le hablamos a los hombres. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en el cuidado de la piel en el caso de las mujeres? ¿Cuáles son esos errores más comunes que te encuentras? Yo creo que uno de los más comunes es que somos compradoras eh, Compulsivas. compulsivas.
todo lo que nos recomienden, esto salió en promoción, en esta tienda me sale más económico tal producto, es que lo vi en TikTok, es que lo vi en Instagram, es que se lo regalaron en unas vacaciones, es que me lo trajo mi hermano, o sea, yo pienso que eso es uno de los grandes retos que yo tengo con las mujeres. Y a veces cuando miran mi fórmula me dicen, solo esto, o sea, como que tenemos la percepción de que mientras más cosas nos Que apliquemos, mucho es más. exacto, funciona mejor. O me dicen, solo me aplico esta cantidad. A veces también pensamos que mientras más nos apliquemos, que eso es muy frecuente en los hombres, que más rápido va a generar efecto. Entonces yo creo que ese es el principal dilema que tengo con mis pacientes mujeres. Con los pacientes masculinos, lo que te decía, o se aplican demasiado en el momento que uno les recomienda algo, entonces a veces puede haber efectos secundarios en esas situaciones, o puede ser que no sean tan juiciosos con la rutina. Yo inclusive con mis hombres trato de hacer rutinas inclusive más corticas para tratar de que se apeguen pues como Haya al adherencia. tratamiento exactamente y que digan, ve, esto sí está funcionando y me está yendo bien. Entonces yo diría que esas son como las dos diferencias entre las mujeres y los hombres. Bueno, em, es que yo creo que el afán de ver resultados rápido nos lleva muchas veces, sobre todo en la piel, a aumentar la dosis, la cantidad y también a ensayo de error. No me dio resultado 15 días, entonces por mi cuenta o vuelvo a consultar a ver si variando la medicación voy a conseguir los efectos o Así es. resultados. Y por eso yo durante la consulta hago mucho de educación, porque a veces desafortunadamente en el medio no tenemos tiempo suficiente para estar con el paciente y no tenemos como la disponibilidad de explicar no solo la enfermedad, sino el tratamiento, los posibles efectos secundarios, cuánto tiempo debemos esperar para que realmente haya un efecto en nuestra piel. O a veces está el paciente que así se le explique, hace todo lo contrario. Pero yo pienso que ese tiempo con el paciente de enseñarles por qué cada cosa es importante y cuál es su función, hace que el paciente sea más juicioso y que por lo tanto esté contento y que obviamente te recomienden. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los pacientes, mis niños o mis adolescentes. Yo siempre le hablo es al niño o al adolescente, no le hablo a los papás, que a veces para los papás puede ser duro Claro. eso. Pero cuando yo hago a mis niños y a mis adolescentes responsables de su autocuidado, son más responsables que cuando la mamá les dice, lávese la cara, ya se puso el protector, ya se aplicó tal cosa. Es como generarles esa conciencia desde que son pequeñitos De y acuerdo. entienden supremamente bien si uno les explica y toma uno el tiempo de explicarles detalladamente qué deben hacer. Bueno, hemos hablado de redes sociales que impulsan muchas cosas, pues yo les quiero contar a todos que la doctora Pilar Ochoa hace presencia en redes sociales. Entonces, a partir de ahora van a estar obligados a seguirla porque es información confiable, es información científica, pero además surgida de ya mucha experiencia. ¿Cuáles son esos avances científicos más recientes que tú has aplicado en tu vida diaria, en tu práctica profesional, para hacer frente a esas enfermedades más comunes de las cuales estábamos hablando? Yo pienso que más que todo, avances científicos, no tanto en la parte de dermatología clínica como tal, sino más en dermatología estética. Ujú. Como te dije, sobre todo en el envejecimiento, estamos más enfocados en prevenir o llegar a ser pacientes con mayor edad, pero viéndonos más jóvenes. Yo siempre hablo sin exagerar, o sea, mi término que normalmente le digo a mis pacientes es belleza saludable, o sea, donde no hagamos una enfermedad o un empeoramiento de lo que ya somos. Entonces yo pienso que en esto, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con bioestimuladores, que son aquellas sustancias que generan más producción de colágeno o de elastina y de ácido hialurónico. Están también las células madre, por ejemplo, que desafortunadamente todavía son muy costosas, entonces no todos los pacientes pueden tener acceso a esto. Todo eso son tratamientos también inyectables, entonces para los pacientes a veces es difícil
como tomar una decisión Su aceptación. exacto, de que se inyecten, porque a veces también en la sociedad vemos cambios extremos y cosas que no queremos o no reflejan el tipo de belleza que yo deseo, entonces a veces les da miedo pensar que van a quedar de esa manera. Y yo diría que también todo lo que tenga que ver con antioxidantes. Antes nos focalizábamos más solo en la nutrición, ahora el hecho de tomar antioxidantes también es parte fundamental como de nuestra rutina y se ha hecho más evidente esto a nivel científico. Entonces, yo pensaría que esos serían como los tres temas más grandes que hay ahora en auge con respecto a la dermatología estética. ¿Qué aplicaciones son las más evidenciadas que tienen efectos importantes a partir de células madre en el caso del cuidado de la piel? En este caso, como te digo, la mayoría de los pacientes lo focalizan más en lo del proceso del envejecimiento, aunque hay pacientes que, por ejemplo, están tratando también para caída de cabello o lesiones focalizadas. Pero el tema más grande y el boom más grande en este momento es todo lo que tenga que ver con envejecimiento porque ayuda con la producción de colágeno, que es obviamente lo que hace que se acelere ese envejecimiento normal a través de los años. Entonces las células madres están más como enfocadas es en el envejecimiento. Medicina regenerativa. Exactamente. Bueno, de este bloque voy a rescatar tres cositas. No se trata de comprar más cosas. Se trata de llevar a la piel aquellas que está requiriendo la piel. Y no más. Y no más, porque es que estamos botando la práctica, estamos perdiendo dinero. Lo segundo, tampoco más cantidad. Más cantidad no es más efecto necesariamente. Así es. Es posible que necesitemos aumentar dosis cuando se vea que la dosis inicial pues no se requería. Lo tercero que me parece muy potente que nos has contado es que definitivamente no hay una persona igual a otra. Y lo que a una persona le sirve no es lo que necesariamente le va a servir a otra persona. Y si no, entonces solamente con ver lo que otros han usado y les dio efecto podría ser suficiente para cualquier tratamiento. Yo no quiero dejar pasar esas tres cositas porque me parece que debemos empezar a tomar conciencia clara definitivamente del cuidado de la piel. Voy a contar una historia para que nos refiramos a ella. Recuerdo a una mujer de 42 años con psoriasis severa. No iba a la playa. No dejaba que sus hijos la vieran sin manga larga. Pero lo más doloroso era que su hija empezó a imitar ese rechazo. Hoy, gracias al tratamiento y al acompañamiento humano, juega con su hija a hacerse mascarillas en casa. Su piel no solo sanó, también sanó su vínculo con su cuerpo. ¿Esta es una historia común o esto es una historia rara? No, es que yo te digo que mi consulta no solamente es una consulta como médica, sino como inclusive como amiga, como psicóloga, soporte emocional, Confidente. confidente, porque muchas veces, por ejemplo, son personas que están pasando por una pérdida de un ser querido y cómo esto empieza a afectar su piel, empieza a aumentar el brote de la rosácea, se les empieza a caer el cabello. Pacientes, por ejemplo, en la adolescencia que sienten el rechazo, tienen bullying, menos se autocuidan, entonces el acné empeora. Como te comentaba ahorita, por ejemplo, mis pacientes que tienen ansiedad o depresión, cómo empiezan a cortarse sus brazos, empiezan a arañarse la piel y se empiezan a generar lesiones ellas mismas, inclusive son conscientes, pero no pueden dejar de hacerlo. Se comen las uñas, entonces tienen infecciones a repetición en los dedos. Em, yo pienso que es mucho más frecuente de lo que pensamos y hay que sacarle ese tiempo a los pacientes, hablar no solamente de la enfermedad, sino de lo que ese paciente está sintiendo, por qué está pasando. A veces se sorprenden
porque yo no arranco preguntándoles sobre la enfermedad, sino quiero conocerte. Y eso les sorprende porque no es lo que se acostumbre normalmente en nuestro medio. Pero cuando yo conozco a esa persona, yo sé quizás por qué está pasando, qué tipo de trabajo tienen, cuántas horas trabajan, si tienen o no buena relación con sus hijos, cuántos hijos tienen. O también podemos ver, por ejemplo, mamás que están en posparto, que es una época difícil para las mujeres y a veces no hablamos mucho de eso. Entonces no tienen tiempo para cuidarse, cambia obviamente la piel, sienten que las manchas se aumentaron, que salieron más lesiones oscuras en su piel, que se habían hecho depilación pero los pelos volvieron a aparecer, o sea, es también un soporte emocional para los pacientes muy grande y hay que escuchar. ¿Y tenés así a flor de piel en tu memoria alguna de esas historias impactantes de apoyo emocional que te hayan tocado el alma, que te hayan vuelto el corazón trizas? ¿Tienes alguna historia de esas por ahí? Tengo muchas, porque a veces es duro también, pero creo que tengo una demasiado especial. Te estaba contando ahorita que yo apoyo una fundación de niños que han sido abusados física o sexualmente. Ellos hacen el tratamiento psicológico y yo hago el tratamiento de las cicatrices que han dejado estos traumas, cicatrices pues, o no obviamente emocional, sino las físicas. También son niños que obviamente están en la adolescencia y el acné los, no hace que su autoestima esté bien, más lidiar con esa parte emocional. Pero tengo una chiquita divina que estaba viviendo con una mamá que la cuidaba, que era del ICBF. Ella le decía tía. Entonces la El tía, ICBF, para los que están por fuera de Colombia, es el instituto que se encarga de cuidar a esos niños que están desprotegidos, que no tienen familia o que teniendo familia no los pueden cuidar porque abusan o les provocan traumatismos. entonces le decía tía a la mamá que la cuidaba y, y me acuerdo que ella llegó con sus cicatrices en el cuerpo, muchas cicatrices, y una de esas era que uno de los golpes que había recibido había perdido la visión. Entonces tenía su ojo, pero no podía ver. Una niña demasiado tierna, demasiado dulce. A mí me impactó la historia desde que la conocí y ella iba pues con su mamá o su tía, pues como ella le decía, a la consulta cada cierto tiempo. Le estábamos tratando de mejorar la piel porque además tenía una dermatitis, una resequedad muy severa en su cuerpo. Entonces, consiguiéndole las hidratantes, enseñándole sobre la limpieza diaria, cómo debía bañarse, qué tipo de jabones utilizar. Y empezamos a hacer una relación muy linda. Y cuando iba me llevaba flores o me llevaba frutas, que pues para uno eso es demasiado especial. Y algún día me dio una carta y porque yo le había dicho que ella que se soñaba, ella me dijo, yo me sueño con una familia. En ese momento me trajo la carta pintada de ella con unos papás y se pintaba a ella y me dijo, me voy para Estados Unidos, me van a adoptar. La felicidad de esa chiquita, o sea, lloraba la tía, que era la mamá que la estaba cuidando, lloraba ella porque pues había conseguido su familia, pero le daba pesar dejar a la persona que la había cuidado, lloraba yo porque la iba a dejar de ver, pero ella estaba feliz porque por fin su sueño se había logrado. Yo creo que ha sido una de las historias más lindas que yo he tenido, que ha sido dura, pero a la vez bonita. Gigante, gigante esa historia. Una historia espectacular. ¿Cómo decide una dermatóloga apoyar una fundación de niños abusados sexualmente, traumatizados? ¿Cómo para una dermatóloga cuidando niños en una fundación? ¿Cómo es esa historia? Yo creo que las cosas se la va poniendo a uno la vida. Yo creo que uno siempre, a mí siempre me educaron viniendo de una familia conservadora, viniendo de un colegio de monjas. La parte social siempre se inculcó mucho en mi educación. Y yo pienso que quienes hemos tenido de pronto un poquito más de oportunidades o las hemos aprovechado o la vida nos las ha dado, em, tenemos que apoyar esas otras personas que han sido desprotegidas o que no tienen las mismas
posibilidades que uno. Entonces yo siempre digo que hay que devolverle a la sociedad. Y una de mis pacientes que conocí es la hija del fundador de esta fundación y me contó un poco sobre lo que hacía en medio de esas consultas que yo hago, que siempre le pregunto a los pacientes, ¿y tú qué haces? Ella me contó sobre la fundación y a mí me impactó y yo le dije, ¿y qué pasa con los niños cuando tienen lesiones en la piel? Porque yo sé que tratas esa parte emocional que es supremamente importante. Y me dijo, realmente no tenemos apoyo. Yo le dije, yo quiero empezar a hacerlo. Entonces, con los tratamientos que yo le vendo a mis pacientes, parte de esas ganancias se van a tratar esos pacienticos, se les da su tratamiento y su rutina De cuidado. del cuidado de la piel y yo los atiendo en el consultorio como si fueran un paciente más. Entonces, para ellos se sienten especiales, se sienten queridos, se sienten que alguien los está cuidando, que hay algunos que inclusive les da duro, por ejemplo, solo que uno los abrace, porque obviamente uno entiende que vienen de unos traumas físicos grandes y como ellos solitos se tiran donde uno a abrazarlo. Yo pienso que el hecho de que yo quería ser pediatra hace que yo pueda de alguna forma em, estar con estos chiquitos y pues tengo una química divina con ellos y poder hacer algo por esos seres humanos que pronto no tuvieron unos papás cariñosos o que tienen unos papás súper especiales, pero que desafortunadamente el entorno no es el más saludable, que se puedan sentir otra vez confiados de que hay seres humanos que somos buenos y que nos preocupamos por ellos. Yo creo que eso es Eso es priceless, o sea, eso no, o sea, yo creo que alimento para el alma. sí, es una de las cosas más lindas para mí dentro de mi profesión, es poder recibir estos pacienticos, además que duran conmigo, ya uno les dice, pero es que ya estás bien, y ellos dicen, no, Quieren pero seguir yendo. doctora, pero es que yo no la voy a volver a ver, o sea, yo soy como, bueno, ven pues en tanto tiempo, y no quiero obviamente perder pues esa conexión con ellos, es demasiado bonito. Yo no me quiero imaginar si el 20% de los médicos tuvieran la ocasión de apoyar una fundación y lo que tú dices, devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos dio a nosotros y el privilegio que tenemos nosotros, volcarlo hacia la sociedad de una manera distinta. Todos construimos Así la es, sociedad que desearíamos tener. así Eso es. está en las manos de cada uno. Bueno, gracias por esa historia tan impactante. Bueno, Pilar, 3 cuidados de la piel para hombres y mujeres que tú veas que son imprescindibles, que toda persona tendría que estar apoyando, desarrollando todos los días. Bueno, básico, la limpieza del rostro mañana y noche, con un jabón suave o un jabón adecuado para ese tipo de pieles. Aquí como tips, así como adicionales, nada de toallitas húmedas, ni de limpiadoras o aceites, no, con un jaboncito adecuado para la piel. Y dentro de esto, nada de jabón azul, ni jabones abrasivos, ni jabones, por ejemplo, antibacterianos, son demasiado fuertes para la piel. Entonces, primero, la ¿Qué limpieza. tipo de jabón así general puedas recomendar? Yo siempre les recomiendo un jabón que es tipo Sindet, inclusive así se encuentra fácil en las farmacias, que son jabones que no tienen jabón, sino que tienen una especie de limpiador que no es fuerte con la piel. Entonces por eso no es bueno esos, como los jabones de manos o los jabones de barra, porque pueden generar daños en la piel. Entonces, jaboncitos suaves en gel, en barrita, pero que sean adecuados para ese tipo de pieles, ¿cierto? Lo segundo, la hidratación. La hidratación también es fundamental porque necesitamos hidratar la piel. A veces el medio ambiente, los aires acondicionados, los calores muy altos hacen que se deshidrate la piel. Entonces, una piel hidratada es una piel mucho más saludable. Y por último, y fundamental, el protector solar. Inclusive si me toca escoger entre la hidratación y el protector solar, prefiero el protector solar porque a veces tengo pacientes que solo se hidratan y yo les digo, ¿y el protector? Y me dicen, no, ya me puse la hidratante. El protector solar cubre
esa opción de hidratación más la protección solar. Mientras que si solo me hidrato, no estoy protegiéndome. Entonces, siempre el protector solar, supremamente importante. Y de hidratación estamos hablando de, obviamente, para la piel, pero también la hidratación sistémica fundamental. Así es. 2, 3 litros de agua por día como mínimo. Así es. Muy bien. Para esas personas que diario se maquillan, 2 o 3 recomendaciones claves para esas personas. Pueden ser las 4 de la mañana, las 2 de la mañana, lo Después de que una rumba. sea, no importa. Siempre lavarse el rostro. Siempre. Normalmente cuando uno utiliza un jaboncito adecuado, con simple jabón uno puede remover maquillaje, a no ser pues que sean maquillajes profesionales o que se apliquen mucha base o que sean, por ejemplo, este tipo de pestañinas em, eh, que son a base de aceite, que son difíciles de remover. Ahí sí podemos utilizar un agua micelar, un desmaquillante que nos ayude como a remover. Pues yo diría que esa es la más importante. 2, mantener supremamente limpio las brochas y las esponjas con que nos aplicamos el maquillaje, que a veces pensamos que no tenemos ahí suciedad o mugre y eso se va generando hongos, bacterias, células muertas, maquillaje viejo, grasa, que podemos autoinocular nuevamente en nuestra piel y puede generar enfermedades. Entonces mantener esas barritas o esas brochitas súper limpias. Y la otra es no aplicarnos productos que estén muy viejos, que a veces somos con el rubor de hace 5 años, 10 años, se ven hasta brillantes, porque esto puede generar dermatitis en la piel u otras lesiones en la piel. Entonces, esos serían como los 3 grandes tips más importantes para alguien que se maquille. Muy bien. Y vamos a hábitos comunes de las personas en alimentación, en ejercicio, en gestión del estrés, en sueño. ¿Ahí qué podemos decirle para el cuidado de la piel? Yo pienso que lo mínimo, como en estudios, es por lo menos dormir alrededor de las 8 horas. Pero, por ejemplo, a nivel personal, si yo no duermo 9 horas, estoy mal geniada, tengo cansancio. Entonces, también es importante como identificar cada persona con cuántas horas siente que realmente descansó. Correcto. Y cuidar mucho los ciclos circadianos. A veces, no sé, nos acostamos a las 2 de la mañana y dormimos Hasta las 10. hasta las 10. Eso tampoco es adecuado porque entonces las hormonas no se forman de la misma manera. Entonces, cuidar mucho los ciclos circadianos. Con respecto al deporte, en mi caso, lo que yo más recomiendo es no hacerlo, por ejemplo, si es al aire libre al mediodía, evitar el sol directo, protegerse bien. Si, por ejemplo, jugamos golf, tratar de tener manguitas largas. Si de pronto trotamos, entonces no hacerlo con cachucha, sino con un sombrerito más grande, porque a veces pensamos que nos estamos protegiendo el rostro y realmente solo estamos protegiendo la mitad del rostro. Se nos olvida las orejas, se nos olvida el cuello, que también puede generar cáncer y lesiones crónicas en nuestra piel. Entonces, tratar de escoger de pronto sitios donde sea más tapadito o que sean horarios más tempranos o más tardes si tenemos que exponernos al sol. O inclusive si hacemos natación, no quedarnos con el agua del cloro. Es muy frecuente ver pacientes con pieles secas porque no tenemos como una limpieza adecuada después de nadar. El cloro reseca la piel, entonces también hacernos la ducha, hidratarnos la piel también es importante. Con respecto a como al manejo del estrés, yo siempre hablo con mis pacientes de meditar. Y meditar no necesariamente es hacer yoga. Meditar puede ser métodos de respiración, puede ser un hobby que a uno le guste. Por ejemplo, en mi parte personal, como hablaba al inicio, es la cerámica, es una Claro. forma mía de meditar. Solo estoy pensando en ese momento en crear, no estoy pensando en problemas, Ni en el ni en pasado, ni el en el pasado, futuro. estoy enfocada en eso. Hay otras personas que puede ser rezar, para otras personas puede hacer ejercicio, leer. Entonces siempre buscar como ese tipo de actividades donde nosotros nos sentimos relajados. Esa es una forma Vivir en el presente. exacto de botar como ese estrés que sí o sí se va a ver reflejado en nuestra piel.
Y la alimentación siempre pienso que debe ser una alimentación balanceada, donde incluyamos todo tipo de alimentos, donde no hagamos exageraciones, que el día que nos queramos disfrutar el helado no lo comamos y lo disfrutemos sin culpabilidades, que también aprendamos a escuchar nuestro organismo, qué me cae mal, qué siento que me está exacerbando alguna enfermedad en mi piel y tratar de evitarlo. O sea, yo pienso que todo en la vida es un balance. Entonces, todo lo que estamos hablando, la meditación, el ejercicio, el La cuidado, dieta. la dieta, el cuidado regular de nuestra piel es fundamental. Excelente. Bueno, y mandémosle un mensaje a todas esas personas mayores de 50 que muchas veces dicen, ¿ya para qué? Ya a esta altura de la vida, ¿para Ya no qué voy a cuidar? importa, literal. ¿Qué le podríamos decir? Vamos a elevarle esa consideración para que no sigamos con el eterno discurso que Bueno, luego va y para en mayor deterioro, en más arrugas, en más manchas y hasta en cáncer y otras cosas. así es. Yo pienso que mi abuelo murió de 105 años. Uy, qué maravilla. Y es una persona pues que yo admiré demasiado todavía, pues en mi corazón lo admiro un montón. Y una persona supremamente flexible, más flexible que yo en su momento. Una persona muy alegre y como te digo, era una persona que cuando comía, comía de todo, pero en proporciones. Entonces, yo pienso que no sabemos cuánto vamos a vivir. Y si tenemos 50, gracias a Dios, es posible que vivamos otros 50 y qué chévere vivirlos de buena manera. ¿Cómo quieres vivir los próximos 50? Exactamente, yo pienso que eso es una de las cosas que mi abuelo me enseñó. Él decía, el que envejece es la cédula, no yo. Entonces es como esa actitud frente a la vida, no como sentirnos que ya llegamos a los 50 y que ya no importa. Lo otro que me parece importante es si ya tenemos cambios que alteran nuestra piel, estos cambios van a seguir siendo sumatorios. Entonces, si no hacemos nada a los 50, esto va a empeorar a los 60, a los 70, a los Exactamente. 80. Y como hablamos inicialmente, hay lesiones cancerígenas que ahora son más evidentes porque ahora duramos más tiempo de vida. Entonces, sí podemos también hacer ajustes para evitar llegar a un cáncer. Qué bueno que podamos, así no lo hayamos hecho en los primeros 50, hagámoslo en los siguientes 50 años. De acuerdo. Y vivir con calidad, ¿cierto? Hay mujeres a los 60 u hombres a los 70 años que uno dice, no pareces de 70 años y se sienten como que se enderezan en la mesa y todo eso. Y uno dice, qué chévere también yo tener mis 70 con orgullo y sentirme bien, verme bien, porque a veces llegan, es que me molesta la arruga, pero es que ya qué bobada. No, ¿por qué? O sea, como te dije al principio, hay que envejecer con dignidad, pero no con resignación. Si hay cosas que podemos mejorar, ¿por qué no hacerlo? Es que además en la piel sí que se refleja aquello de que la edad cronológica muchas veces no coincide con la edad biológica y Así hay es, edades cronológicas que van por allá lejos, pero la edad biológica revela 20 o 30 años antes y quién no quisiera eso para su vida. totalmente de acuerdo. Yo inclusive a veces hay pacientes que como que les cuesta un poquito pensar que si yo hago este ajuste me va a ver mejor. Y una de las preguntas que yo siempre le hago al paciente es, ¿usted todavía tiene televisor que se cambia con la manivela? Me dicen, obviamente que no, doctora. Yo le digo, ¿por qué? Si es que eso es un aparato. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Con nuestra nosotros. vida? Cambiemos la forma, si hay tecnología, si hay ciencia, si hay avances, ¿por qué no disfrutarlo para nuestro bienestar? Excelente, excelente. Bueno, muchos tips, muchos tips. No voy a dejar pasar dos. Nunca es tarde para ese cuidado de la piel. Así es, Nunca es tarde. Posiblemente cada decisión del cuidado de la piel es lo que hará que 10 años más adelante, 20 años más adelante, parezcamos más jóvenes que lo que dice ese documento de identidad. así es. Bueno, como hemos hablado de que la piel es más allá que este cuero, como dicen algunos, cuidados de las uñas, cuidados del cabello, dos o tres tips de cómo podemos cuidar las uñas de los pies, de las manos, cómo cuidar el cabello. Bueno, por ejemplo, con el cabello, siempre hay una creencia de que no nos lavemos mucho el cabello porque ese aceitico es bueno para el pelo. Eso es un mito muy frecuente y eso es totalmente falso.
Yo se lo digo a mis pacientes, es como si el odontólogo nos dijera, lávese los dientes día por medio porque ese mugrecito es bueno para los dientes. Entonces, mientras más limpio esté el cuero cabelludo, más saludable va a estar el cabello. Entonces, la lavada de cabello diario, máximo día por medio, es importante. Utilizar productos que sean adecuados para el cabello, porque a veces empezamos a utilizar otras sustancias caseras que pueden dañar el cuero cabelludo y empieza a caerse el cabello o empieza la fibra capilar a dañarse más de lo normal. Entonces utilicemos productos que sean hechos directamente para el cuidado del cabello, un champú, un acondicionador. Si utilizamos mucho planchas, secadores, utilizar un protector térmico para la fibra capilar. Y una de las cosas que más daña el cabello definitivamente es la queratina y la decoloración. Entonces, si podemos evitar esas dos cosas, sería ideal. Correcto. Eso con respecto al cabello. Con respecto a las uñas, tanto de las manos como de los pies, evitar mucho la humedad. Tratar, o por ejemplo, si trabajamos en la casa o mantenemos muchos guantes que se humedecen por el lavado o el trabajo en casa, tratar de mantener las manos muy sequitas, las uñas de los pies también. Evitar caminar con pies descalzos en zonas públicas para evitar de pronto honguitos en la planta de los pies o en las mismas uñas. Secarnos muy bien los pies antes de colocarnos las medias, inclusive si podemos secarlo con airecito frío de un ventilador, de un secador de cabello, también puede hacer que evitemos esa humedad en los pies y que se formen honguitos. Yo siempre digo, traten de evitar todo lo que sea uñas permanentes, esmaltes semipermanentes, porque esto genera un daño muy grande sobre la uña y hay más facilidad de que se quiebren, que nos genere honguitos, que se fracturen, que se pongan débiles. Entonces, dejar descansar de vez en cuando las uñas de esmaltes también puede ser un tip indicado. Bueno, Pilar, nos has dejado muchas, pero muchas lecciones en este podcast. Nuevamente, muchas gracias por haber venido, pero unas cositas finales. ¿Cómo se llama esa fundación que tú apoyas? Porque vale la pena que la nombremos. Se llama Fundación Lucerito. Es una fundación que, como te digo, apoya emocionalmente a los niños con psicólogos, no solamente a los niños maltratados, sino también apoya a las familias para poder salir pues como de esa situación. Es una fundación que tiene ya muchísimos años y todavía sigue en pie luchando por estos chiquitos. ¿Qué radio de acción? ¿Dónde funciona la fundación? Funciona en la ciudad de Medellín, pero tiene niños de diferentes zonas, inclusive apoya algunas otras casas o fundaciones que de pronto tienen niños de pasada, entonces les ayudan con tratamiento emocional. Entonces yo, por ejemplo, he ido a Caldas, he ido a La Estrella, he ido a otros pues, municipios lejanos de la ciudad de Medellín, donde ellos también tienen de alguna u otra forma apoyo en este tipo de fundaciones. Ojalá que muchas personas que estén escuchando este podcast busquen Fundación Lucerito y también busquen Así apoyar es. esa Y fundación. también con solo ser paciente mío, parte de esa dinero que va en sus De esos propios ingresos. tratamientos irá directamente al tratamiento de estos niños. Qué maravilla. Otra forma de devolverle a la sociedad Así es. que los que más pueden ayudan a soportar a aquellas otras personas que menos pueden o que no pueden, porque hay gente todavía que no puede definitivamente. Así es. Doctora Pilar, el mensaje fundamental de hoy es que definitivamente podemos retrasar el envejecimiento, podemos tener en nuestra piel un aliado que nos acompaña desde el primer día hasta el último día. Qué maravilla que hubiéramos hoy dedicado un tiempo a ese cuidado de la piel. Nuevamente muchas gracias y cuéntenos pues dónde la pueden encontrar, dónde pueden acudir a Pilar Ochoa, que yo sé que a partir de ahora muchas más personas la van a buscar a través de sus redes sociales y bueno, cuéntenos dónde la ubican. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Medellín, sin embargo, puedo también atender pacientes de forma virtual. Me localizan en cualquier parte en Google, por ejemplo, como doctora Pilar Ochoa, y en todas las redes me encuentran como DRA Pilar Ochoa.
Entonces me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, de cualquier forma. Pero si es más fácil, me pueden buscar a través de Google. Es una forma fácil de encontrarme. Y ahí me pueden seguir en cualquier red o encuentran mis números telefónicos. Bueno, entonces si quieren información de confianza, confiable, si quieren información al día, científica, ya saben dónde la podemos encontrar. No hay piel perfecta, lo que hay es una piel viva y como una piel viva pasa por todas las etapas de la misma persona. Entonces en cada etapa que vivimos tenemos una piel. Esa piel merece ser cuidada. Qué bueno que no sea preocupación nuestra, que no sea motivo de ansiedad, de depresión, de estrés, de pérdida de la autoestima, ese cuidado de la piel. Esta tarde le hemos dedicado al cuidado de la piel todo este espacio con un solo objetivo: llevar una piel digna, como nos lo ha enseñado la doctora Pilar. Doctora Pilar Ochoa, muchas gracias por hacer presencia en nuestro podcast. Doctor Osvaldo, un placer estar aquí siempre. Me encanta poder compartir contigo este espacio y te deseo mucha suerte en tu podcast. Muchísimas gracias y les voy a empezar a contar que el próximo 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Medellín tendremos el primer encuentro internacional de longevidad. Vive más y mejor. Separen esa fecha y a partir de ahora vamos a estar a través de todos mis canales entregándoles más información de este magno evento que va a convertir a la ciudad de Medellín en referente en Latinoamérica en longevidad. Porque todo lo que estamos haciendo, muchos profesionales en el cuidado de las personas, lo queremos revertir en este evento. Así es que vayan separando. 28 y 29 de noviembre del año 2025 los esperamos en la ciudad de Medellín para que sigamos cuidándonos, para vivir más y mejor. Los espero en el próximo episodio, no se lo pierdan.